Bueno, tenemos una solicitud de varios concejales pidiendo un pleno extraordinario para hablar, pues esto que ha tenido mucha polémica y que sigue teniendo, que tiene que ver con con el acuerdo que la FEN llegó con el Gobierno de España. Yo entendía que no debería de celebrarse porque lo que se propone es algo que no es cierto, es decir, no hay ningún cambio legislativo de momento, ni ningún real decreto, pero bueno, si los concejales proponentes querían mantener el pleno extraordinario, pues lo tenemos y está en la sesión para que este pleno pues tome conocimiento y haga el debate correspondiente que crea conveniente. Yo lo que os propongo es que no sé si el debate va a dar para 2 turnos, yo no tengo problema en hacer 2 turnos, sería más o menos el debate con una moción, lo que único que no tendría una votación porque no es resolutivo, ¿no? Lo que sí que se haría por parte de los concejales proponentes, como son de diferentes grupos, si tenéis organizado o no quién puede actuar de ponente para presentar esta propuesta que hacéis, si lo tenéis así acordado, pues procederíamos a que hiciera la presentación con los mismos tiempos que tenemos tasado y cerraríamos. ¿De acuerdo? Por los grupos proponentes, por los concejales proponentes, va a intervenir Janet. O sea, quiero decir que si lo habéis acordado, lo digo que el ponente es uno, porque no puede haber 9. Proponentes del Pleno somos varios grupos o varios partidos. No hemos acordado entre nosotros quién va a hablar, pero yo no tengo ningún problema para empezar. No sé si Bernardo o María Ángeles. Por mí no hay problema que lo hagas tú, Janet. Pues si no hay problema, hace Janet las labores de ponente de esta propuesta. Bien, Janet, pues tienes la palabra. Bernardo, si tú quieres. Janet. No te oigo. Ahora, es que no sé si tengo problemas con la conexión, que por mí no hay ningún problema. Vale, por favor, Janet, cuando quieras, vale. Por 7 minutos máximo. Además lo hicimos, lo solicitamos toda la oposición en bloque a finales del mes de agosto y según establece el reglamento orgánico municipal, este pleno extraordinario tenía que haber sido convocado por el alcalde dentro de los 15 días hábiles siguientes a su solicitud. En un escrito que se nos remitió el día 1 de septiembre se nos comunicó que la celebración del pleno quedaba aplazada a la celebración del debate de la convalidación del Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados, ya que según dice el escrito que nos remitieron, en caso de no convalidarse el Real Decreto Ley, se produciría una pérdida sobrevenida del objeto del pleno extraordinario solicitado. Que estemos hoy aquí, a día 24, celebrando este pleno extraordinario, significa que no se ha convocado en el plazo de tiempo establecido en el reglamento orgánico municipal y que ha tenido que convocarlo la secretaria dentro de, cumpliendo lo que dice la ley, dentro de los siguientes 10 días. Independientemente de los plazos, si se reúnen todos los requisitos, que en este caso cumplimos, de haber solicitado el Pleno por la cuarta parte de los miembros legales de la corporación, en ningún caso la celebración debió condicionarse a lo que sucediera en el debate del Congreso de los Diputados. Entendemos, y por eso lo hemos solicitado, que se trataba de un tema de gran actualidad, que es de gran interés para los municipios porque se trataba de poder utilizar o no sus ahorros, de permitir que se incautaran o no. Y por eso nosotros queríamos que todos los partidos con representación en este pleno pudieran votar si se entregaban o no se entregaban. Como ustedes saben, esto es un debate que ha dividido a todos los alcaldes entre los que son leales a su municipio y los que se pliegan a los intereses de su partido. La postura del alcalde de Rivas, en este caso el representante de Izquierda Unida Podemos en la FEN, fue la abstención. Y a nuestro modo de ver, eso fue lo que permitió que ese acuerdo saliera adelante, porque dejó la situación en un empate, dejó el acuerdo en un empate que decidió el voto de calidad del presidente de la institución. A toro pasado, la verdad es que no tiene mucho sentido este debate, porque afortunadamente no ha sido convalidado el Real Decreto. Ha sido una gran derrota del Ejecutivo que demuestra además su debilidad. Y a nuestro modo de ver es una vergüenza para los alcaldes socialistas que pusieron en bandeja los ahorros de sus municipios, salvo aquellos de su propio partido que se manifestaron valientemente en contra de la incautación de los recursos de sus ayuntamientos. Hoy ya no tiene sentido, señor alcalde,
que le pida en nombre del Partido Popular que no entregue al Gobierno central esos ahorros que tanto necesitamos en Rivas, porque aunque quiera, ya no lo va a poder hacer. Pero usted ha desaprovechado una oportunidad y el orgullo de decir que no, que los ahorros de nuestros vecinos son para nuestros vecinos. Por suerte, ha primado la sensatez en el Congreso de los Diputados, ha primado la valentía, votando todos en contra del Real Decreto, incluso de quienes hicieron presidente al señor Sánchez. Así que hoy lo que le venimos a pedir aquí, y por eso hemos mantenido el pleno extraordinario, es que en nombre del Ayuntamiento de Rivas se repruebe al señor Abel Caballero por no defender los intereses del municipalismo, algo a lo que está obligado por razón de su cargo. Nosotros queremos la reprobación de Abel Caballero por engañarle incluso a usted, que se abstuvo en la votación del acuerdo y se encontró al día siguiente con que en el BOE el plazo de amortización del préstamo a los ayuntamientos pasó de 10 años a 15 años de la noche a la mañana. Entonces, incluso usted mismo le dijo, y cito sus palabras, mal empezamos, así no. Usted es tan alcalde como él, aunque no ponga tantas luces en la vida. Yo pensaba, por las declaraciones que usted venía haciendo sistemáticamente, que iba a votar en contra, que iba a defender de forma valiente los ahorros de los vecinos. Y al día siguiente a usted le cambiaron el acuerdo. Y eso no se puede consentir. Eso es una burla que no se puede permitir. Que usted llegue a un acuerdo o se abstenga y permita que salga un acuerdo adelante con unas condiciones y al día siguiente en el BOE publiquen lo que quieran. La FEM siempre ha demostrado la importancia que tiene en la relación entre el gobierno y las entidades locales. Y solo ahora, por primera vez, con la presidencia de Abel Caballero, se ha roto ese histórico consenso. Por eso le pedimos que se pronuncie respecto al entreguismo de Abel Caballero y del Grupo Socialista en la FEM, con el que ha suscitado además el enfado de muchos alcaldes, incluidos los de su propio partido. La defensa del municipalismo que se ejerce desde la FEM no es otra cosa que la defensa de los intereses de los vecinos. Y quien no tiene esa actitud no puede estar al frente de la institución. Por eso es que pedimos e insistimos en que se repruebe a Abel Caballero como presidente. Hace unos días, una periodista que usted conoce, que además es vecina de Rivas, le decía que los errores tienen 4 fases: cometerlos, aceptarlos, corregirlos y no volver a incurrir en ellos. Y además le decía que el gobierno, respecto a los remanentes de los ayuntamientos, aún no ha pasado a la segunda fase, es decir, a la fase de aceptarlos. Y usted le respondió, y cito sus palabras, que el gobierno tiene que movilizar todos los recursos disponibles en un nuevo decreto, y hacer un decreto a medias es no entender nada, y que a usted le parecía que seguíamos en la fase 1, la de los errores, es decir, cometiéndolos. Por tanto, yo le pido que si usted piensa eso, actúe en consecuencia y que no se deje engañar por cantos de sirena, que luche a brazo partido por los intereses de los municipios, que defienda con valentía lo que han ahorrado los vecinos. Le pido que no permita tutelas y que repruebe en la FEM a Abel Caballero por no ser un digno representante del municipalismo, por haber traicionado a las entidades locales que tiene la obligación de defender. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora portavoz del Partido Popular. Intervienen ahora por el tiempo que está establecido, por 2 minutos 33 cada formación, empezando por el grupo mixto. ¿Por Vox va a haber alguna intervención? ¿No? ¿Sí? Cuando quiera. Bueno, saludaros a ustedes, a todos los que están presentes, a todos los ciudadanos que nos siguen por streaming. Este acuerdo era claramente un chantaje a los municipios españoles y sobre todo a los que cumplíamos con los planes fiscales y de gasto de responsabilidad. No solamente era injusto e insolidario, sino que funcionaba como un chantaje a los municipios. El servilismo que ha demostrado en esta ocasión el Ayuntamiento de Rivas creo que está fuera de toda crítica, porque tiene todas las críticas del mundo, porque lejos de hacer lo que en su origen dijo que iba a hacer, que era dar los ahorros al gobierno central, pues luego pues se vio que esto no iba a ser así. Gracias a Dios esto ha sido revocado y entonces no tiene ya mucho sentido. El acuerdo de este pacto no tenía más que la esencia de engañar a Bruselas y evitar el rescate que saben que se iba a producir y va a provocar recortes en las pensiones y sueldos del personal público y en ayudas sociales. Es una pura hipocresía socialista y constituye un ataque a la autonomía municipal que esconde las palabras vacías sobre el fortalecimiento del papel de los municipios. Lo único que pretendía fortalecer era la tiranía sobre cualquier institución.
y dejaba fuera de cualquier plan de reconstrucción al que tienen derecho los españoles y en este caso los municipios y los vecinos que pagan sus impuestos, y así lo hemos conseguido con los ahorros. Sánchez e Iglesias ven la crisis económica y sanitaria como una oportunidad para modificar las prioridades de actuación municipal y recortar los servicios sociales. Este acuerdo pretendía fijar las prioridades de gasto de los municipios. Es un insulto, o era un insulto a los españoles que peor lo están pasando, gastando el dinero público en agenda urbana y movilidad sostenible, donde prefieren comprar vehículos eléctricos producidos en China que proteger a los propios compatriotas y a los propios vecinos de los municipios. Los recursos municipales se podían haber destinado, tienen que ser destinados a bajar los impuestos, a compensar pérdidas o ayudar a los más necesitados. Ahora, vaya concluyendo, señora concejala. Sí, perdón. Esto mismo, la FE no constituye una intención garantista de la Constitución, ya que aglutina atribuciones de gestión de dinero público que de alguna forma hurta a los municipios, y a esta intención garantista del derecho de autonomía que se pretende constituye un auténtico chiringuito para la colocación del personal de los partidos, produciendo un gasto político ineficiente y superfluo en primer nivel. Vox ha venido a defender la fortaleza de las entidades locales y la austeridad en una gestión eficiente y honesta del dinero de los vecinos de sus municipios, y no va a permitir que el Gobierno de Sánchez blanquee su penosa gestión económica mediante la ingeniería contable con el dinero de los españoles y en este caso con el dinero de los ripenses. Muchas gracias. Gracias. Por Podemos, Rivas, su portavoz, doña Vanessa. Bueno, ahora. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, cuando presentaron la petición de este pleno extraordinario sobre el decreto ley de remanentes, a nuestro grupo le resultó bastante paradójico que precisamente vengan hoy a erigirse como defensores del municipalismo quienes han sido y continúan siendo uno de sus principales verdugos. Hoy el Partido Popular y Ciudadanos, junto con Vox y el concejal no adscrito, llegan a este pleno con un discurso alarmista, dándonos lecciones a las fuerzas políticas de la izquierda con el objetivo de causar crispación y sin una mínima propuesta alternativa. Lo primero que les diría es, si ustedes quieren dirigirse como abanderados municipalistas, ¿por qué no incluyen en sus acuerdos la derogación de la ley Montoro? Esa ley que precisamente es la que impide gastar los ahorros de los ayuntamientos y que ha causado tanto daño a los municipios. ¿Ahora va a venir el señor Montoro a proponer que se suprima la ley que él mismo impulsó? ¿Van a venir a darnos lecciones de lo que significa? Muchos y muchas de los que estamos hoy aquí llevamos años denunciando su derogación, así que lecciones en este caso ni una. Ahora nadie se acuerda de la intervención al Ayuntamiento de Madrid en nombre del pago de la deuda como prioridad absoluta, cuando nuestro compañero Sánchez Mato era concejal de Hacienda. Entonces, ¿qué intereses defendían? ¿Los de la ciudadanía? ¿O realmente defendían lo de los bancos? Díganmelo, porque de verdad me gustaría saber si ahora han cambiado de parecer o son ustedes los oportunistas. Parece que ahora a todo el mundo se le olvida las consecuencias nefastas de esa reforma constitucional sobre el artículo 135 acordada entre el Partido Socialista y el Partido Popular aquella noche de verano. Pero a nosotras y a nuestro partido no se nos olvida. Y no se nos olvida porque, a pesar de eso, el municipalismo siempre ha demostrado una solvencia y una responsabilidad en materia de gestión. Por eso nosotros también somos contrarios a entregar el remanente de nuestro ayuntamiento, porque en estos momentos creemos que es más necesario que nunca para poder atender las necesidades que está causando el COVID. Pero no nos vamos a subir al carro de su hipocresía, con el único objetivo de atacar al gobierno de coalición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora portavoz. Por el grupo de Ciudadanos. Sí, yo. Tiene su portavoz. Ahora. Sí, gracias. Bueno, voy a contestar antes de empezar mi intervención a la señora Vanessa, que habla de hipocresías y me llega al corazón esto de que ustedes llevan años luchando por la derogación de la ley Montoro y no sé para qué están en el gobierno, si solamente para ir a manifestaciones o para ponerlo en marcha. Llevan ya 2 años casi de gobierno y aún sigue la ley Montoro en vigor. Por lo tanto, debería explicarnos ustedes qué hacen en el gobierno, aparte de ir a manifestaciones y convocar manifestaciones con la que está cayendo, porque tienen la posibilidad de derogar esta ley. Y ahora, una vez ella ha contestado a la pregunta de la señora Vanessa, para mí sí es necesario este pleno.
en contra de lo que han manifestado tanto el alcalde como los compañeros que me han precedido, si es necesario, porque ayer creo que hubo una reunión de 30 alcaldes, entre las que estaba el señor del cura, a pesar de que no se sumó a los acuerdos que llegaron, que creo que comparte, que es lo que viene defendiendo por lo menos en los últimos tiempos. No se ha sumado a firmar este acuerdo, pero sí se llegó a un acuerdo por parte de 30 alcaldes de diferentes colores políticos, ideologías, etcétera, en el que se sigue pidiendo lo que sigue negando el Gobierno de la Nación, que es un fondo de 5.000 millones a fondo perdido, como se hizo con las comunidades autónomas, un fondo de transporte y que se nos deje usar el superávit. No que nos haga hacer el Estado, la señora Montoro en este caso, de prestamista, sino que nos deje usar el superávit para todas estas mociones, por ejemplo, dentro de un rato discutiremos, se puedan poner en marcha y no tengamos que estar entrando en conflictos políticos con otras administraciones, porque precisamente Rivas tiene un superávit, unos ahorros que se podían revertir en sus vecinos, y ya estamos en septiembre y faltan 3 meses para que termine el año y no vamos a poder usarlo. Por lo tanto, creo que sí es necesario este pleno de hoy, aunque llegue tarde, como se ha dicho, es necesario. En este espectáculo bochornoso que llevamos viviendo desde el mes de julio, hay 2 actores principales. Uno es la señora Montoro y otro es el señor Abel Caballero. Por lo tanto, considero que el señor Abel Caballero efectivamente hay que reprobarle, y es un señor que no está representando el municipalismo porque no está luchando por los intereses del municipalismo, sino representando a los intereses de su propio partido. Y no está ahí por su partido, sino por ser alcalde de Vigo. Por lo tanto, desde Ciudadanos creemos que la Junta Directiva de la FEM debería reprobar a este señor, porque no representa, como digo, al municipalismo. Este señor ha traicionado a las administraciones a las que representa y, por lo tanto, a nuestro juicio no debe de estar ahí. En esa foto, en esa famosa foto del 4 de agosto, había un actor, en este caso secundario, pero no menos importante, que es el señor del cura. Y por eso también es importante este pleno en Rivas, ¿no? Porque nuestro alcalde, que yo siempre he estado de acuerdo con lo que él defendía, que era este fondo, que se acabe con la regla de gasto, que se nos deje usar el superávit, hizo posible con su abstención, y lo sabía, que con esta abstención iba a hacer posible que ese acuerdo saliera adelante. Y por lo tanto, creo que sí es necesario este pleno para escuchar una vez más al señor alcalde si opina que, aunque no exista el decreto, pero vamos, de hecho, ayer la noticia que salía es que la señora Montoro nos quiere castigar a los ayuntamientos sin este fondo perdido para los ayuntamientos por el bochorno que pasó en el Congreso cuando se tramitó el decreto, el famoso decreto, ¿no? Entonces, para nosotros sí es necesario, porque el señor del cura fue partícipe de que se rompiera el consenso, en primer lugar, en la FEM, que es histórico. Yo no sé si sería la primera vez o sería la segunda o la tercera, pero no es lo habitual, ¿no? Y con esta abstención permitió que se firmara un decreto en el que a los ayuntamientos hiciéramos de prestamistas, me da igual si era 12 o a 15. El problema que tenemos ahora es que estamos en una crisis sin precedentes, que los ciudadanos de Rivas y de cualquier otro municipio necesitan sus ahorros para comprar mascarillas, para ayudar a los más vulnerables, 20.000 necesidades que tienen los ayuntamientos, y que ahora mismo, como vamos a ver, estamos entrando en confrontaciones con otras administraciones porque ideológicamente no tienen nada que ver con nosotros, en vez de estar remando todos juntos para poder sacar adelante a nuestra ciudadanía, a nuestros autónomos y nuestras empresas. Por lo tanto, igual, insisto, creo que sí era necesario, porque había un actor secundario que no era menos importante que los principales, que ha sido la persona que ha permitido que ese acuerdo se pudiera llegar a firmar. Y es más, es que estaba en la foto, porque yo a lo mejor no hubiera estado en esa foto, pero es que estaba en esa foto porque... Y con lo cual, estando con su presencia,
pues autorizaba, ¿no?, un poco ese decreto, que era totalmente contrario a lo que él ha venido defendiendo y con lo que nosotros, desde Ciudadanos, estábamos totalmente de acuerdo durante los últimos tiempos, principalmente. Y entonces, esta moción viene a decir que la Junta Directiva de la FEM que reproche a Abel Caballero, y por otro lado viene a decirle al Gobierno de España no tome decisiones unilaterales, póngase de acuerdo con el resto con la administración local, con el municipalismo, y es lo único que viene a decir, y por lo tanto sí entendemos que era necesario este pleno hoy. Bien, gracias, señor portavoz. Por el Partido Socialista interviene el concejal don Juan Manuel, cuando quiera. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Quiero empezar diciendo que este grupo municipal va a escapar de algunos calificativos y expresiones que están presentes en el pleno y que distan mucho de tener un posicionamiento político. Estamos celebrando un pleno extraordinario a solicitud del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y el concejal no escrito para que, como dice el primer punto, rechazar la adhesión del Ayuntamiento de Rivas a un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 2720, que no ha sido aprobado. Así que el Ayuntamiento de Rivas ni ningún otro ayuntamiento puede adherirse. Como bien indica la moción, el superávit en España en el año 2019 es de 3.839 millones de euros, si bien hoy y después del rechazo de este Real Decreto Ley, dichos remanentes únicamente pueden ser destinados, como establece la Ley Montoro, a reducir el endeudamiento municipal o a las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Es decir, nos encontramos en la misma situación que teníamos antes, pero con mucho más tiempo perdido, menos ayudas a los ciudadanos y más problemas ocasionados por la pandemia del COVID y con muchas más posibilidades de que en el año 2021 muchos de estos ayuntamientos puedan ser intervenidos por incurrir en un déficit si no se aprueba un nuevo acuerdo pronto. Este acuerdo servía para aquellos ayuntamientos que puedan disponer de recursos para la contribución a reconstrucción y cooperación de los pueblos y ciudades, que es lo principal en este momento. Pero no nos llevemos a error. Si hoy estamos haciendo este debate es debido a la Ley de Estabilidad aprobada en 2012 por el Partido Popular, que prohíbe a sus ayuntamientos gastar los remanentes. Por tanto, quien limitó la autonomía y capacidad de gasto de los ayuntamientos fue el Partido Popular. Desde entonces los municipios han estado reclamando una y otra vez la posibilidad de poder movilizar los remanentes de tesorería. Y durante estos 8 años el Partido Popular no ha presentado ni una sola propuesta para modificar la prohibición de utilización de estos recursos municipales. ¿Dónde estaban los intereses de los vecinos en 2012? Ahora les preocupa y ocupa el municipalismo. Bienvenidos, nunca es tarde. Pero vamos a entrar en detalle en el Real Decreto. Hay una serie de propuestas, o había una serie de propuestas en el Real Decreto 27/2020, como era la constitución de un fondo de 5.000 millones de euros de la Administración General del Estado se iba a entregar a las entidades locales para luchar contra el COVID, en pro de la recuperación económica, y que ahora mismo lo más importante, y para lo que estamos aquí, el ayudar a las personas y colectivos vulnerables. Y además, estas ayudas son a fondo perdido. Otros elementos más importantes de este Real Decreto Ley era la compatibilidad de hacer uso de los remanentes del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, cuya utilización estaba prohibida por la Ley Montoro. Por cierto, que el Partido Popular solo propuso en la Comisión de Reconstrucción del Congreso el uso de los remanentes de 2017. Con estas dos medidas, solo con estas dos, para los vecinos y vecinas municipios cerca de 5.540 millones de euros. Además, se podría utilizar el superávit de 2019 para los años 2020 y 2021, prorrogándose el destino del superávit de 2019. De los gastos comprometidos de 2018 y aún no finalizados en 2020, podrían ser finalizados en 2021. La norma más importante a juicio de este grupo municipal, que es la eliminación de la regla de gasto para el año 2020. También se destinaba un fondo de transporte público colectivo urbano de 275 millones de euros, ampliado en 400, en compensación por lo invertido por parte de los ayuntamientos y lo dejado de ganar. Se aumentaban las entregas a cuenta de 2020 y la liquidación de 2018 con cerca de 1.400 millones de euros. Además, se ahorraban los 70 millones de euros de intereses bancarios anuales que nos hacen tener los bancos o pagar los bancos por tener los remanentes del 2012 hasta ahí. Y también se iban a gestionar parte de los fondos europeos. Estas son soluciones, señores concejales. Esto es municipalismo. Pero no hay más. En la moción se habla del mundo rural y las entidades que tenían
unas cuentas poco saneadas a finales del 2019. Pues bien, se recogen diferentes ayudas, como préstamos a diputaciones provinciales, que deberán ayudar obligatoriamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes que presenten dificultades en sus cuentas a finales de 2019. Y también para los municipios que tengan deudas tanto con Hacienda como Seguridad Social, ayudarles a través del Fondo de Ordenación. Por cierto, ¿saben qué propuso el Partido Popular en relación con las entidades de la Comisión de Reconstrucción del Congreso? Nada se propuso el Partido Popular respecto a estas entidades. Además, para llegar a estas medidas, el que quisiera, ya que este Real Decreto Ley era voluntario, o sea, es muy importante esto de voluntario, las entidades locales podrían poner a disposición de la Administración General del Estado el importe de los remanentes disponibles para la constitución de préstamos. Es cierto, pero los préstamos serían a partir de 2021 hasta 2037. Y su propia palabra lo indica, son préstamos. Se van a revertir con intereses. Y está claro que la persona o las entidades locales que no quisieran acogerse a esta medida podrían seguir con la ley Montoro, que tan buenos resultados nos ha dado hasta ahora. Entonces, ¿saben lo que celebraban ustedes con la no convalidación de este Real Decreto Ley? La pérdida de 17.000 millones para invertir y ayudar a los vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. Mi grupo, para que no tenga que intervenir ahora y luego yo por alusiones, generosamente me cede poder hacer la intervención. Bien, hubiera sido deseable, ya que querían ustedes hacer el debate, que lo hubiéramos hecho en condiciones, con la información al día, con los términos de lo que aquí trasciende, y no poco menos que con el correveidile de que si uno se abstuvo, que si uno hizo un voto de calidad, en lugar de entrar en el fondo, ¿no?, de lo que aquí se plantea. Y hubiera sido bueno también que hubieran preguntado a sus propios partidos, a sus propios representantes, porque verán ustedes que lo que están planteando es su opinión particular, no la opinión de los partidos que representan, que han manifestado otra y además es pública, no porque se lo revele yo. Respecto al tema de formas, yo les planteé que no se puede solicitar un pleno extraordinario para pedir que el ayuntamiento no haga algo que es imposible que haga, ¿no? Podríamos debatir sobre cualquier asunto ficticio y el pleno no está para eso. Eso tenía sentido y yo entendía que si se aprobaba un decreto y había la posibilidad de que el ayuntamiento hiciera alguna operación económica para la cesión de remanentes, pues tendría que haber un debate. Pero si no lo hay, porque no existe, no podemos correr a ver un titular en los medios y querer venir corriendo a convocar un pleno extraordinario para hablar de algo que no es posible. Por lo tanto, lo que sí que hicimos una vez que pasó es convocar el pleno, no lo ha convocado la señora secretaria, lo ha convocado el alcalde, el mismo día, por economía procesal también, el mismo día que tenemos el pleno ordinario. Bien, con respecto a lo que aquí se plantea, bueno, varias cosas, ¿no? Para empezar, tenemos un debate, es un debate que es público, porque era la primera vez en la historia democrática de este país que el Gobierno se sienta a hablar con la Federación Española de Municipios. Y como es la primera vez que tenemos un Gobierno que se sienta a trabajar, a dialogar con la Federación Española de Municipios, pues surgen este tipo de tensiones, que son lógicas, que son legítimas, y este tipo de matices y de diferencias. Cuando se aprobó la RESAL, que es una ley que ha acabado derogando el Constitucional, el Partido Popular aprobó una ley que afectaba a todos los ayuntamientos de este país, no la pactó con nadie, ni siquiera con la FEM, y la impuso. Cuando se aplicó la ley Montoro, esta que nos está impidiendo hacer estas cosas, la de Montoro, no Montero, Montero es la de ahora, que veo que a veces nos liamos, incluso a veces entiendo que nos liemos. Pero en todo caso, esa ley que es la que nos impide hacer esto y que estoy esperando a que el Partido Popular pida disculpas, de alguna manera lo ha hecho, por haber hecho esa ley y actúe en consecuencia, es decir, mete una moción en el Parlamento español solicitando, iniciando su derogación, ¿vale? Porque de sabios es rectificar y yo creo que somos conscientes que esa ley ha hecho muchísimo mal a este país y ahora mismo tiene inmovilizados 14 millones de euros de los vecinos y vecinas de los diferentes municipios de este país. Por lo tanto, los antecedentes son eso. Y ahora, lógicamente, en la FEN pues ha habido un debate. Un debate que se ha resuelto de manera democrática. Por eso no entiendo estos elementos de reprobar
al presidente de la FEN, a don Abel Caballero. El presidente de la FEN ha hecho lo que democráticamente se tiene que hacer, ¿no? Ha llevado una propuesta, ha sido aprobada por la FEN, y en el momento que la FEN aprueba esa propuesta, eso es una propuesta de la FEN. Igual que aquí, cuando aprobamos un punto del orden del día o cuando aprobamos una moción, independientemente de lo que vote cada uno, si sale con un voto mayoritario, esa es la propuesta de la FEN. Y tiene, por supuesto, pues lógicamente lo que ha hecho, aunque yo tenga diferencias con su posición, es algo que es democráticamente, y entiende que esto, por muchas razones, era un buen decreto. Juanma ha desgranado algunos de los elementos que son fundamentales que iban en el decreto, a otros no nos parecía suficiente y entendíamos que además, si en la FEN no había más posibilidades de negociación en un acuerdo, debería de pasar al Congreso y que eso se hiciera allí. Precisamente mi abstención lo que garantizó es que ese debate llegara al Congreso. Si yo no me hubiera abstenido, ese debate hubiera quedado diluido en la FEN. Por tanto, existe la opinión y existe el debate, y los partidos políticos ya tienen algo más de opinión sobre el municipalismo gracias a que ese debate se hizo en el Pleno, ¿no? Y yo, lógicamente, he marcado una posición crítica al respecto de lo mismo. Otros elementos, ¿no? Cuando se plantea también la reprobación al presidente de la FEN, por cierto, reprobación que no ha perdido ningún partido de la FEN. Yo me hubiera gustado que el portavoz de Ciudadanos hubiera llamado al portavoz de Ciudadanos de la FEN, a don Luis Salvador, alcalde de Granada. Me hubiera gustado que la señora Llanet hubiera llamado a su portavoz en la FEN, don Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, y le hubiera preguntado, porque a ver si va a pedir el PP de Rivas lo que no pide el Partido Popular de Pablo Casado ni el Partido Popular. Pues si no, va a parecer que esto son franquicias. Hombre, los partidos intentamos, en este sentido, y un partido tan vertical como el suyo, tener una posición y no 15, ¿no? en este asunto. Nadie ha pedido la reprobación. Hemos cuestionado lo que hace el presidente, como ustedes pueden cuestionar lo que hace el alcalde, pero lo que se dirime democráticamente se tiene que respetar. Y eso es cultura democrática también, señor Bernardo. Si después de que haya un acuerdo, este acuerdo se va a firmar en Moncloa y el presidente del Gobierno y el presidente de la FEN invita a los portavoces, ahí estaré yo como portavoz representando a mi municipio y a mi espacio político por lealtad institucional, independientemente de que me parezca bien o me parezcan mal los acuerdos. Esto no va de pataletas, va de cultura democrática. Agradecer la reflexión que ha hecho la concejala de Vox, diciendo que el Ayuntamiento de Rivas cumple con los planes fiscales y con la responsabilidad, y además haciéndolo en primera persona del plural, incorporándose en ello. Lamentar que Vox, que no tiene prácticamente presencia en el municipalismo ni alcaldías, la única aportación que ha hecho a este debate sea disolver la FEM, en esa tesis de Vox de que todo lo que no conoce o desconoce o no le gusta o no controla, pues hay que disolverlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las aportaciones. Yo prefiero hablar de política. Con respecto a lo que supone la entrega de remanentes, que por cierto el Partido Popular está de acuerdo con esta fórmula, que tanto le escandaliza a la portavoz en Rivas, tiene que ver con una fórmula que se tiene que seguir negociando, y es que no se nos permite utilizar a los ayuntamientos directamente ese remanente sin un cambio de la ley. Y lo necesitamos utilizar cuanto antes. Bien, ¿quién se imputa el déficit de esos remanentes? Ha sido el debate, se ha buscado una fórmula jurídica, la propia Federación de Municipios propusimos otra y eso está ahí. Pero nosotros no regalamos nada al Estado. Ese dinero lo tienen los bancos, porque la ley Montoro obligó a dejarlo en los bancos. ¿Sabéis lo que están haciendo los bancos con ese dinero? Cobrarle intereses a los ayuntamientos, tener el dinero inmovilizado, sin posibilidad de destinarlo a nada, en plena crisis del COVID, que encima esté enriqueciendo a la banca, es una imposición de una ley del Partido Popular. Es que parece que ese dinero, podríamos nosotros hacer algo con ese dinero, y en lugar de hacer algo con ese dinero, estamos regalándose al Estado, si el Estado no tiene problemas de financiación. Ahora, como ese déficit no nos permite a los ayuntamientos imputárnoslo, se lo tienen que imputar al Estado y devolvérnoslo libre de déficit. A mí me gustaría que en lugar de 10 años fuera 5 a 3 o al marco de legislatura y que nos lo devolvieran todo y no solamente una parte. Pero, insisto, ahí hay un elemento de seguridad jurídica que se tiene que poder hacer mientras, lógicamente, se deroga en algún momento la ley Montoro que deberá de hacerse. Y fíjense, ayer mismo el alcalde de Rivas, como portavoz de su grupo, con el portavoz de Ciudadanos, con el portavoz del PP y con el portavoz de Junts per Cat, sacamos un comunicado conjunto
planteando precisamente que ahora en este nuevo decreto se tiene que incorporar esto. Si ustedes siguen las declaraciones, si ustedes siguen las notas de prensa, si ustedes hubieran seguido con cierto interés este debate, verán que nosotros estamos defendiendo en todo momento siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y verán que además mi grupo votó a favor de este decreto porque la propia ministra, que desde luego mucha cintura para negociar no tiene, de reconocerlo, comprometió 3.000 millones de euros libres, o sea, no condicionados, a los ayuntamientos para poder ayudar a todos los ayuntamientos de este país. Y una reivindicación que hizo precisamente el Ayuntamiento de Rivas y que hice yo como portavoz, entre otras cosas, para salir en defensa de situaciones que tienen, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada gobernado por Ciudadanos. Por eso estamos trabajando de manera conjunta. Y yo lo que les planteo, y ya termino, es que si estamos intentando trabajar de manera conjunta, todas las fuerzas políticas, las alcaldías, el otro día estuve yo también en una reunión con alcaldías de Esquerra, de BNG, de PDeCAT, de Compromís, intentando generar una unidad en el municipalismo y consensuar posiciones, pues hombre, venir aquí a pedir reprobaciones y a cuestionar posicionamientos en un proceso que está todavía en negociación, pues bueno, pues lo hacemos y lo hablamos, pero lógicamente todavía no ha ido ese decreto ahí. Yo sí que les puedo comprometer que si nosotros vamos a tomar alguna decisión con nuestros remanentes para poderlos poner a disposición de los vecinos, hemos firmado un pacto de ciudad que tendremos que dotar económicamente. Y si tenemos 8 millones de euros en las cuentas que no podemos movilizar, si nos dejan movilizarlo, podremos ayudar más a nuestros vecinos precisamente en esta segunda oleada. En una comunidad autónoma que ha recibido 3.500 millones de euros del Estado y que no ha transferido ni un euro a los ayuntamientos. Que todo lo que hemos recibido desde que empezó la crisis del COVID lo hemos recibido por parte del Gobierno de España. Por lo tanto, vayamos a mirar un poco más la luna y menos el dedo y vamos a intentar que si las fuerzas políticas, incluso las de diferentes posiciones, estamos intentando trabajar juntos y juntas, pues no vengan ustedes a generar una raya que no existe, al menos lo digo a Ciudadanos y a PP, Vox no se representa en la Junta de Gobierno de la FEN, porque estamos trabajando de manera conjunta en defender las mismas posiciones. Si usted coge las notas de PP, las notas de Ciudadanos o las notas de Unidas Podemos, incluso las del Partido Socialista y la propuesta que hace la FEN es exactamente en todos casos la misma. Otra cosa son las estrategias que tenemos, todas legítimas también, para conseguir esos objetivos. Bien, abrimos, si les parece, un segundo turno por el tiempo que está tasado. Cierra la ponente por 5. Antes, cierra la ponente por 5. Doña Janet. Sí. En primer lugar, me gustaría saber por qué el pleno extraordinario no se está grabando, no se está transmitiendo en streaming y nadie lo está pudiendo ver. Es un pleno que está convocado ya desde hace muchos días, solicitado desde el 31 de agosto y nadie está viendo el pleno. Es un debate a 25. Entonces, a mí me hubiera gustado que esto, los vecinos interesados se hubieran podido conectar y saber el posicionamiento de cada uno de nosotros. A la ley Montoro, que han aludido varios de los portavoces, bueno, gracias a la ley Montoro, los ayuntamientos han podido ahorrar dinero. Gracias a la ley Montoro, ayuntamientos como el nuestro, que hacían obras faraónicas, hoy en día inservibles y abandonadas, no se podían luego hacer. Y gracias a la ley Montoro, este ayuntamiento tiene el ahorro que tiene. Entonces, no es tirar a la ley Montoro, no es criticar por criticar. Gracias a la ley Montoro nos hemos tenido que ajustar el cinturón y tenemos el ahorro que tenemos hoy en día. Además, saben ustedes que la ley Montoro se podía haber modificado. No se ha hecho porque no se ha querido. El gobierno de coalición ha preferido incautar los ahorros de los ayuntamientos. Eso es lo que ha preferido. Pero se podía haber modificado la ley Montoro. Por otra parte, señor Calleja, el fondo de los 5.000 millones que se iba a entregar a los ayuntamientos. Se iba a entregar a los ayuntamientos que aportaran sus ahorros. Los que no tuvieran ahorros no iban a recibir nada. Esto es un chantaje. Y además esto crea una desigualdad, no se trata a todos los ayuntamientos por igual. O sea, solo se iba a dar dinero a quienes entregaran sus ahorros. Por otro lado, señor alcalde, usted dice que en el PP manifestamos y que esto es nuestra opinión. Pero es que no es nuestra opinión, es la opinión de la mayoría.
Y por eso en el Congreso de los Diputados no salió convalidado el Real Decreto Ley. Solo se aprobó con los votos del Gobierno, porque ni siquiera quienes hicieron presidente a Pedro Sánchez votaron a favor. Entonces, lo que venimos a pedir aquí es que, por favor, los que representen en la FEM a los municipios y al municipalismo no permitan que salgan malos acuerdos como el que se ha firmado en la FEM, que solo tiene como objetivo cumplir la agenda política del Gobierno. Si se hubieran escuchado las peticiones de los ayuntamientos, si se hubieran sentado a negociar, pues hubiera salido convalidado el Real Decreto Ley, no hubiera habido ningún problema. Pero es que, como hay que defender la autonomía local, son los alcaldes los que saben en qué hay que invertir el dinero de sus vecinos. Y tienen que defenderlos, tienen que ser dignos representantes de sus vecinos. Nosotros aquí estamos ante un problema del Partido Socialista con el municipalismo. El Partido Socialista ha conseguido poner de acuerdo a formaciones políticas que no coinciden absolutamente en nada. Y lo han conseguido poner de acuerdo en algo, a que estaban en contra del Real Decreto Ley y en contra del Gobierno. Entonces, nosotros consideramos que no se puede traicionar a los miles de alcaldes y concejales que valientemente dieron la cara y se posicionaron en contra de que se entregara este dinero al Gobierno central. Entonces, no vengan aquí ustedes a blanquear al Gobierno de coalición, no vengan a blanquear al presidente de la FEM, que ha puesto sus intereses partidistas por encima del municipalismo. Abel Caballero no es un digno representante de las entidades locales. En cuanto a usted, señor alcalde, aunque pertenezcamos a formaciones políticas diferentes y estemos en las antípodas ideológicamente, haga que todos nos sintamos orgullosos de tener un alcalde que lucha y defiende a ultranza los intereses de sus vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Segundo turno por los grupos. 3 minutos. A ver, doña María Ángeles, Vox. Sí. A ver, en primer lugar, contestar a Vanessa, que dice que no ha habido incoherencia en entregar los remanentes con el Gobierno central. Hombre, yo creo que sí, que ha habido una incoherencia clara, porque Podemos, parece ser que aquí en Rivas dice que no y jamás se deben entregar, y luego resulta que su representante en el Gobierno, su vicepandemias, pues dice que sí. Referente a lo que nos ha dicho el señor del cura, pues no nos basamos en los correveidiles de lo que se habla, nos basamos en la realidad y en lo que usted, con su voto de abstención, se produjo referente a los superávit que no se pudieron emplear en primer momento al municipalismo. La opinión particular de los que estamos aquí presentes yo creo que no procede. O sea, todos representamos unas siglas políticas y representamos la decisión y lo que dicen nuestros grupos políticos, con lo cual no creo que sea apropiado decir que nosotros estamos tratando nuestras opiniones personales. Yo creo que en ningún caso, ningún concejal de los que estamos aquí damos las opiniones personales porque representamos unas siglas políticas. En cuanto a disolver la FEM, pues sí, por supuesto que sí, porque estamos en contra de todos los organismos que crean trabas, como en este caso se ve claramente, y encima supone un gasto añadido que no nos trae ningún beneficio, sino todo lo contrario, usar un dinero que es de todos para mantener un chiringuito más. ¿El Estado no tiene problemas de financiación? Hombre, yo creo que tiene, y muchos. La prueba es que ha querido quedarse con los remanentes de los ayuntamientos para poder pagar todo lo que debe y cubrir con Europa. Ahora mismo incluso no se van a seguir alargando los ERTEs porque dicen que ya no hay dinero para prolongarlos. En cuanto a derogar la ley Montoro, pues precisamente lo podían haber hecho. Han tenido mucha prisa en derogar otro tipo de leyes y a aprobar decretos que han contribuido a la crispación de todos los españoles y, sin embargo, no se han preocupado del bienestar de toda la ciudadanía, que es de lo que se debería encargar el Gobierno en estos momentos. Con socios de gobierno con los que tienen, que son totalmente deleznables, que aplauden a los etarras, que aplauden a los asesinos, que aplauden al independentismo catalán, la verdad es que poco se puede decir, porque bueno, esos amigos de viaje, desde luego a mí no me gustaría y jamás estaríamos con ellos sentados en una mesa a negociar nada.
Y sobre todo, hombre, yo creo que no, señor del cura, no nos debe cuestionar si podemos hacer o no una reprobación a nadie. Estamos en nuestro derecho y así lo hemos ejercido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora concejala. Por Podemos, doña Vanessa. Gracias, señor alcalde. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, no tiene ningún sentido traer aquí una reprobación en un órgano que, para empezar, no corresponde y además que sus propios partidos que están representados no lo han solicitado. Luego, no sé si a veces por repetir una mentira, ¿no? Que repetirla 100 veces o 1000 veces se convierte en verdad. No sé qué remanentes hablan ustedes que se han entregado, porque aquí no se han entregado ninguno. En un gobierno de coalición es normal que existan opiniones diferentes y es normal que existan matizaciones diferentes, pero eso no nos va a impedir tener claro que Partido Popular y Ciudadanos, junto con la extrema derecha, son los defensores de las políticas neoliberales, que lo único que han hecho es aumentar esas desigualdades y asfixiar a los ayuntamientos y a quienes más lo necesitan. Ustedes, que justo esta semana, en vez de preocuparse de invertir recursos, pretenden únicamente, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, causar conflictos sociales, ¿quieren venir a dar ejemplo ahora? ¿Ejemplo de qué? Desde Podemos tenemos claro que el acuerdo de coalición del Gobierno, tanto la derogación de la ley Montoro como la reforma de la financiación local, siguen vigentes. Y por ello, nuestro alcalde, como representante y portavoz de nuestro grupo confederal en la Federación Española de Municipios, en todas las negociaciones ha mantenido una voluntad negociadora donde primara ese consenso político con una férrea defensa del municipalismo, mejorando todas y cada una de las propuestas que se habían realizado por parte de Hacienda. Ahora bien, aún así, nosotros también creemos que no es suficiente y por eso precisamente nuestro alcalde, como portavoz del grupo municipalista, hizo unas declaraciones ayer mismo, que había margen de acuerdo con Hacienda. Por ello hemos continuado realizando ese diálogo como principal herramienta política para poder negociar mejores condiciones para nuestros ayuntamientos. Ayer mismo salía ese nuevo borrador presentado por Hacienda abriendo la puerta a una nueva negociación. Desde Podemos somos fervientes defensores municipalistas. Siempre hemos manifestado nuestro firme compromiso con los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Por eso nuestro grupo confederal va a continuar exigiendo desde la Federación Española que se vuelva a garantizar la ampliación de las IFS, la no aplicación de la regla de gasto a las entidades locales durante 2020 y 2021, el mantenimiento del fondo de ayuda de los 5.000 millones para todos los ayuntamientos, para los que tengan remanentes y para los que no. Y, por supuesto, el mantenimiento del fondo previsto para paliar las pérdidas de los municipios en materia de transporte. Sabemos lo que hay detrás. Sabemos que detrás de esa ley Montoro está limitar las competencias de las entidades locales para que el tamaño y el alcance del sector público sea cada vez menor. Por eso vamos a seguir empujando para que haya esos puntos de encuentro. Lo que no se puede hacer es lo que precisamente han hecho ustedes, señores del Partido Popular y Ciudadanos. Querer utilizar a los ayuntamientos como una lanza de confrontación contra el gobierno de coalición. El Partido Popular y Ciudadanos no tienen alternativa. La nuestra es clara. Más negociación, más medidas para favorecer las inversiones, más medidas para favorecer el transporte público, más recursos para atender a nuestros vecinos y vecinas. Desde Unidas Podemos, desde luego, no nos vamos a resignar. Y se lo decimos alto y claro. Frente a su negación, frente a su falta de acuerdo y frente a su consenso, nosotros ofrecemos más diálogo, más medios y más municipalismo. Esa es nuestra bandera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala, por el grupo de Ciudadanos. Leonardo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues no dejo de estar estupefacto, porque es que parece que la llave la tiene el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Que son los que están gobernando en el gobierno del Estado. O sea, de verdad, me parece un poco ya, me pareció bochornoso de agosto y me parece bochornoso escuchar esto todavía y más me alegro por un lado que no lo estén escuchando los vecinos, pero por otro lado me gustaría, que no entiendo muy bien por qué los vecinos no tienen acceso a este debate. Aclararle al señor del cura que el señor Luis Salvador desde el día 28 conoce esta propuesta, los 4 puntos, y le parecía perfecto. No sé lo que luego a usted le habrá contado, si le ha contado algo, pero le puedo asegurar que al señor Luis Salvador, nuestro representante en la FEM, le parecía perfecto, palabras textuales suyas. El superávit está en los bancos. Efectivamente, lo que se está pidiendo es que se pueda usar todo el superávit para no solamente para inversiones financieramente sostenibles, pero sí podríamos estar aprobando hace ya
meses, desde mayo que se aprobaron las cuentas, inversiones financieramente sostenibles como son las que piden ahora ustedes que haga un fondo perdido de la Consejería de Deportes para inversiones en los pabellones de Rivas. Podríamos estar solucionando esos problemas y tenerlos. Creo que está bien que haya debate, que se ponga el municipalismo encima de la mesa, pero creo que a los vecinos estamos llegando tarde porque llevamos sufriendo una crisis desde hace 6 meses. La gente no puede esperar y no podemos dejar a nadie atrás. Y por lo tanto, mientras que entramos en debate de si el remanente por aquí, si son en vez de 5 son 3, estamos perdiendo un tiempo precioso que los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía no pueden estar usando estos superávit, y ya olvidándome del fondo perdido, a fondo perdido que se solicita desde la FEN, sino que es que estamos perdiendo un tiempo precioso con un dinero en el banco, como usted ha dicho, pero que sí podríamos estar usándolo, podríamos estar usándolo en inversiones financieramente sostenibles, que eso la ley sí lo permite. Y luego, luego ha habido alcaldes del Partido Socialista, ¿no?, que salieron públicamente manifestando, como el alcalde de San Sebastián, manifestando antes del decreto, porque el decreto estuvo en vigor durante un mes, y apuntarse como ayuntamiento a ese decreto hasta el 15 de septiembre, si no recuerdo mal. Por lo tanto, claro que tenía sentido cuando presentamos este pleno extraordinario, los partidos que lo presentamos, porque es que hasta el día 15 de septiembre era el tiempo límite, y de hecho creo que en algunos ayuntamientos se llegó a votar en el pleno, algunos ayuntamientos socialistas se llegó a votar en el pleno la cesión de este superávit al gobierno de la nación. Y luego, ayer no sé si firmarían una nota conjunta con el Partido Popular, con el representante del Partido Popular, el Partido de Ciudadanos y el de Junts por Sí, creo que me ha parecido escucharle, o de PDK, perdón, pero por lo menos lo que ponen los medios de comunicación, más concretamente en El Mundo, si no estaría engañando a la ciudadanía que lo lee, es que en esa reunión de los 30 alcaldes rebeldes, como se han hecho llamar, se llegó a un acuerdo de un manifiesto, y los únicos alcaldes que no firmaron ese manifiesto fueron Ada Colau y el señor del cura. Esto es lo que ponen los medios de comunicación. Si estoy equivocado, no tendré ninguna duda en rectificar, pero ya le digo que en los medios de comunicación es lo que pone. Luego ya, aparte, las notas conjuntas que ya hayan sacado o acordado, las desconozco. Por lo tanto, insisto, llegamos tarde, los vecinos necesitan estos recursos ya, nuestras empresas necesitan estos recursos ya, nuestros autónomos necesitan estos recursos ya, y no podemos estar perdidos en un debate estéril sin darle una solución a los vecinos. Y por lo tanto, esto se tenía que haber solucionado en el mes de junio, no empezar octubre y aún estar discutiendo si hay un fondo perdido, si la señora Montoro castiga a los ayuntamientos porque los partidos en el Congreso, la mayoría absoluta de los partidos en el Congreso le han dicho que ese decreto y esa forma no, y por lo tanto creo que esto ya debería de estar en marcha, y este dinero revertiendo en la ciudadanía. Bien, muchas gracias. Por el Partido Socialista, Juan Manuel. Muchas gracias, señor alcalde. Comparto con usted, Bernardo, el tiempo perdido. Por eso era más necesario que nunca haber convalidado el Real Decreto Ley para disponer de esos recursos. Señora Janet, volvemos a recordar que el acogerse al Real Decreto Ley era voluntario. Si algunos de los alcaldes del Partido Popular no estaban de acuerdo con este Real Decreto Ley, podrían seguir aplicando la ley Montoro, que como ha explicado, para ustedes es maravillosa. También al señor Bernardo hay que decirle que en relación a la reprobación del compañero Abel Caballero solo ha realizado su trabajo, que es defender el municipalismo, como bien ha mencionado el señor alcalde. Creo que sería al contrario, deberíamos apoyar y aplaudir a todos los alcaldes y alcaldesas que trataron de conseguir más de 16.000 millones de euros para todas las corporaciones locales de España. Y si tan traidor ha sido el señor Abel Caballero, no quiero pensar lo que pueden opinar ustedes, señores ciudadanos, del señor Montoro. También quiero centrarme en el tercer punto de los acuerdos, en el que se refiere a la autonomía de los ayuntamientos, que sí fue vulnerado cuando se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, en la que no permitieron utilizar los remanentes para invertirlos en ayudar a sus vecinos.
Pero es que además, como hemos dicho, el acuerdo habilita para utilizar, o el acuerdo habilitaba, mejor dicho, para utilizar remanentes, superávit, utilizar los remanentes o utilizar superávit, o no utilizar ninguno. Eso es autonomía. Creo que tenemos diferentes conceptos de autonomía local, por el concepto que habéis puesto en este tercer punto los proponentes de la moción. Pero lo que hemos dicho, que siempre sería mejor, según ustedes, la autonomía local de 2012 que tan maravilloso resultado está dando a los vecinos y vecinas. Por lo que yo creo que el resultado pragmático de la votación del pasado día que se rechazó esta Real Decreto Ley es que no se vamos a tener esta cantidad de dinero, estos 16.000 millones, y que no vamos a tener ahora mismo nada. Hemos perdido un tiempo precioso y lo que he comentado anteriormente, que si no se aprueba próximamente un acuerdo similar entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios, que negocien y lleguen a buen acuerdo, vamos a pasarlo muy mal porque muchos de los ayuntamientos van a incurrir en déficit y ya sabemos lo que significa eso, una intervención absoluta. Muchísimas gracias. Bien, gracias, señor concejal. Yo para hacer también una última intervención y que cierre luego la portavoz del Grupo Popular. Los plenos extraordinarios no los solemos retransmitir directamente en directo, se cuelgan luego, por lo tanto los vecinos van a poder ver este debate y van a poder verlo cómodamente en sus casas. Se transmitirá, sí que se transmitirá, que es la logística que está organizada, es el ordinario, como hacemos siempre. Bien, decía la portavoz del Partido Popular que gracias a la Ley Montoro tenemos los ahorros. No, gracias a la Ley Montoro los bancos están ganando dinero y ese dinero no se puede poner a disposición de la gente. Gracias a la Ley Montoro no podemos contratar más policía, no podemos contratar más trabajadores sociales, más albañiles, más administrativos, no podemos crecer en personal. Una ciudad que tiene más de 25.000 habitantes, ha crecido en 25.000 habitantes desde que se creó esa ley, que nos impide crecer en recursos públicos, crecer en empleados y empleadas públicas en función de cómo llega la población, que nos impide poder hacer inversiones que necesita este ayuntamiento. Efectivamente, hacemos algunas inversiones faraónicas, como construirles los colegios a la Comunidad de Madrid o proponerles construirles los centros de salud, algo que no es ni competencia del ayuntamiento ni deberíamos destinar recursos de los vecinos a eso. Pero tenemos un compromiso con esta ciudad más allá de lo que nos compete, ¿no? Y de lo que pone en la ley. Hay algo que también es importante, ¿no? Porque el relato de la confiscación pues se ha caído, ¿no? Se ha disuelto como un azucarillo. Hombre, un gobierno que pone en esta crisis, aparte de la ingente cantidad de dinero que se ha puesto para los ERTE, para proteger a los trabajadores y las trabajadoras en esta crisis, que se contaban por millones de despedidos en la anterior, cuando gobernaba el Partido Popular, que ha puesto 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas, que ha puesto encima de la mesa 5.000 millones de euros a los ayuntamientos, más 400 millones de fondo de transportes, y que ha conseguido movilizar 144.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones de euros de fondos europeos van a venir a las administraciones públicas, pues decir que está confiscando no sé qué cosa, pues huelga, ¿no? Al final los datos y las cifras hablan por sí solas, ¿no? Y aquí lo que se está intentando es pues llegar a un acuerdo, y cuando se tienen posiciones diferentes se tiene que dialogar y hablar con todos. Y además aquí esto ha demostrado, y yo creo que es algo muy pedagógico, que cuando tenemos intereses comunes nos tenemos que sentar con gente diferente e intentar llegar a acuerdos. Porque fíjense qué irresponsabilidad es el Gobierno de España, que habla con independentistas o con terroristas, ¿no? Como dicen algunos, siempre intentando buscar la palabra más gruesa, pero cuando el portavoz del Partido Popular, Jorge Azcón, y el de Ciudadanos convocan a los alcaldes de Esquerra Republicana, del PNV o del PDeCAT para hablar de municipalismo, están siendo la centralidad, están defendiendo el municipalismo y están entendiendo que se sumen, ¿no? Cuando se habla de esos alcaldes rebeldes, que no son rebeldes, son alcaldes y alcaldesas que están defendiendo los intereses de sus municipios, todos y cada una de ellos, ¿no? Por lo tanto, a ver si resulta que es legítimo solamente para unos hablar con quien crean convenientes, pero si lo hace el Gobierno, que es su obligación con el resto de fuerzas políticas, pues poco menos que se está dejando llevar por no sé qué derivada, ¿no? Por eso creo que tenemos que también ser coherentes en lo que planteamos.
Estoy de acuerdo con el portavoz de Ciudadanos, estamos perdiendo un tiempo precioso. Y yo he acusado de la pérdida de este tiempo a la ministra de Hacienda. Y el gobierno creo que se ha equivocado, y hay que decirlo. Y la ministra de Hacienda tenía que haber tenido más cintura negociadora. Y lo he dicho públicamente y está en los medios. Se ha equivocado y tenemos que poder movilizar estos recursos y no hay tiempo que perder, porque empezamos negociando esto en abril, en mayo. Yo les digo, por lo que decía también Janet, que estamos hablando con todo el mundo. Ustedes podrán acusar de que el alcalde de Rivas está en las reuniones con unos alcaldes, está en la Junta de Portavoces de la FEN, habla con los partidos políticos, habla con los grupos parlamentarios, habla con el Ministerio de Hacienda, pues lógicamente haciendo lo que me corresponde, hablar con todo el que tenga que hablar para poder llegar a un mejor acuerdo, que sirva para los ayuntamientos y en ese acuerdo especialmente que sea beneficioso para los vecinos y vecinas de Rivas. Porque un matiz también para explicarle, los remanentes no se pueden utilizar para IFS. Lo único que se permitió utilizar para IFS era el superávit del año anterior, ¿vale? Entonces, los remanentes están inmovilizados, sin posibilidad de utilizarse para nada más allá que financiar a la banca. Lo único que por un decreto de IFS que empezó a gestionar el Partido Popular absolutamente condicionado, se tiene precisamente la posibilidad del uso del superávit del año anterior. Pero en ningún caso en la movilización de los remanentes. Hombre, si no, no tendríamos este problema jurídico de ver qué solución se tiene, ¿no? Qué solución se da. Por lo tanto, y luego también por actualizar la información, ¿no? Que alguien se ha quedado en la reunión del lunes, estamos a jueves. Ayer hubo junta de portavoces de la FEN, ha salido en todos los medios, El País, El Mundo, Público, El Diario, la cadena SER, la agencia EFE lo ha pasado por varios medios. Ayer hubo junta de portavoces, marcamos una posición en la FEN, esta mañana se está trabajando técnicamente. 4 de los 5 portavoces planteamos que no nos gusta este decreto que ha presentado Hacienda porque saca las propuestas que hicimos en el anterior y se tienen que poder incorporar y queremos una mesa de negociación para trabajarlo. Lo que deberíamos de salir en los ayuntamientos, los partidos políticos, que nos interesa el municipalismo, entendemos que el municipalismo es dar respuesta real a los problemas de la gente, que es la política de proximidad, la que realmente es con mayúsculas y no un chiringuito o un espacio que es un chiringuito hasta que uno ocupa ese espacio, entonces no le parece ya tanto chiringuito. Creo que deberíamos de trabajar juntos y empujar para que haya una mejor propuesta. Luego habrá tiempo, una vez que se haga el decreto que se saque, de reprobar a quien haya que reprobar. Yo no tengo ningún problema y de rendir cuentas de quienes hemos estado en este proceso que haya que rendir. Pero sí que correspondería hacer propuestas de mejora. Me hubiera gustado escuchar alguna propuesta alternativa al uso de remanentes. Me hubiera gustado haber planteado cómo se pueden ampliar esas IFS que también están ahora mismo limitadas. Me hubiera gustado haber escuchado alguna valoración sobre el fondo de transportes. Bueno, pues se podrían haber hecho algunas propuestas de mejora. Yo estoy convencido de que esa ley, que es injusta, acabará decayendo, pero lo que urge ahora mismo, porque derogar una ley se tarda unos cuantos meses, pero lo que urge, y si algo yo creo que sale de acuerdo en este debate, es que no hay tiempo que perder. El próximo Consejo de Ministros, y si no el siguiente, debe llevar un decreto que cuente con el apoyo mayoritario de la FEM, y a mí me gustaría que contara con el consenso. Yo trabajé por el consenso del 22 de mayo y sigo trabajando, por eso soy quizás el único grupo, el único alcalde que está hablando con todos, que hay unos que no hablan con los rebeldes o no hablan con los de otro partido y no hablan con la FEN, con todos para intentar generar lógicas de consenso en interés en beneficio de los pueblos y las ciudades de este país. Y creo que vamos a conseguir avances en estos próximos días. Cuando haya un decreto, se hará un debate en el Congreso. Yo estaré encantado, si los grupos quieren, que volvamos a traer este debate a un pleno y veamos los resultados ya ciertos de qué recursos vamos a disponer, porque efectivamente es urgente. No se pueden cerrar los presupuestos, no se pueden planificar los presupuestos del año que viene sin que el Gobierno haga este decreto. Por lo tanto, el decreto es urgente, pero el decreto tiene que dar soluciones y hacer aportaciones por parte del Gobierno de España a los municipios, no como el que tenemos ahora mismo como borrador. En ese sentido, desde luego, que no le quepa duda a la portavoz del Partido Popular que el alcalde de Rivas va a hacer todo lo posible, me tiré todo el mes de agosto negociando y colgado el teléfono, todo lo posible para que haya un buen decreto que sirva para la ciudad de Rivas. Tiene usted la palabra, señora portavoz.
Sí, muy brevemente ya. En primer lugar, que otros plenos extraordinarios se han retransmitido y este sigue sin retransmitirse. No tiene por qué no estarse transmitiendo en estos momentos a los vecinos por el hecho de que sea un pleno extraordinario. A la concejala, a la señora Millán, ha dicho usted intervención que no quería que se entregara el remanente. Igual es que se le ha escapado, pero sea valiente y dígalo. No se puede hacer dos cosas a la vez y quedar bien con todo el mundo. Si usted no quería que se entregaran los remanentes, haberse pronunciado en aquel momento. Al señor Callejas, usted dice que haber convalidado el Real Decreto Ley era necesario. Menos mal que el resto del Congreso de los Diputados consideró que no lo era, porque se quedaron ustedes solos, ustedes y sus socios de gobierno. El resto defendió los intereses del municipalismo y consideraron que no era necesario. Tantas personas no pueden estar equivocadas. Yo creo que hay que sacar esa conclusión y que esto tenía que haber sido debatido profundamente y llegar a acuerdos en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Usted dice además que era voluntario acogerse al Real Decreto Ley. Usted sabe que no es verdad. ¿Dónde está lo voluntario? Era obligatorio, entre comillas, porque si no dabas tus ahorros, si no los entregabas, luego no ibas a recibir nada. O sea que la voluntariedad aquí es, entre comillas, no había nada voluntario. Insisten en la ley Montoro unos y otros. Saben perfectamente que las leyes se pueden modificar. Nosotros mismos hemos estado pidiendo que se modificara la ley Montoro, que se aprobó en un momento, había unas circunstancias concretas y esas circunstancias han variado y las leyes se pueden modificar. Pero no, se prefirió en lugar de modificarlo, incautar los ahorros de los ayuntamientos, intentar quitar los recursos de los ayuntamientos. Señor alcalde, usted habla de los ERTEs. Es mejor que lo de los ERTEs no se modifique, que no se les reduzca a las personas que están siendo beneficiadas por los ERTEs, que no se les reduzca y que no se les compute como tiempo de paro. Es mejor que paguen el ingreso mínimo vital, que lo han vendido a bombo y platillo, pero solo lo ha cobrado una ínfima parte de los solicitantes, solo un 1% ha podido cobrarlo. Ahora mismo es una cosa fantasma, porque lo han vendido muy bien, pero no lo ha visto nadie. Y es mejor que le pida al gobierno que transfiera recursos a las autonomías, porque no los está transfiriendo por mucho que usted diga que solo ha recibido recursos del gobierno central. El gobierno central tiene que transferir recursos a las autonomías y en el caso concreto de medidas contra el COVID, solo ha transferido el 24% a las autonomías. Así es imposible que las autonomías tengan dinero para todo lo que aquí se pide y para todo lo que se necesita. Entonces, por favor, vamos a ser coherentes y no vamos a exigir unas cosas en función de quién gobierne. Vamos a ser coherentes. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, gracias, señora portavoz. Bueno, pues hecho el debate, yo les he tomado nota de lo que lógicamente plantean. Estamos precisamente en ese proceso de negociación y si hubiera un resultado que lo habrá en breve con respecto a ese decreto, ningún problema en compartirlo en el Pleno o con los grupos luego quieran manifestar la posición al respecto.